Discusión por postura de la mesa del Senado de no asistir a las actividades por visita de mandatario brasileño Bolsonaro marcó la sala del Senado. Estudio dejó en evidencia altas tasas de suicidio en población de adultos mayores. Personas sobre 80 años son los más críticos. Sala debatirá el próximo 2 de abril imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estas son las noticias de Senado, Noticias Central, por supuesto, que han marcado esta jornada. Se lo adelantábamos en los titulares porque la postura que tomó hoy la mesa del Senado de no asistir a la visita del presidente brasileño Bolsonaro ha generado diversas reacciones y se tomó el debate en la sala del Senado esta tarde. Quien nos va a contar más detalles es nuestro periodista Cristian Reyes, quien estuvo ahí reporteando todas las reacciones sobre este tema. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Betsabe. Efectivamente, como tú lo dices, es un tema que se coló de alguna forma en la tabla de materias para el día de hoy en el Pleno del Senado. Claro, se había hablado, de hecho, fuera de la sala, pero la sala del Senado, donde habitualmente vemos proyectos de ley el día de hoy, también se tornó contingente a propósito de esta materia. Te invito a que, de hecho, nos quedemos primero con lo que fue la primera declaración del día, la que sin duda abrió el flanco de discusión para lo que sería el resto de la jornada. Declaraciones del presidente del Senado, hablamos del senador Jaime Quintana, en una pauta que nuestro compañero Julio Bustamante precisamente estuvo cubriendo en Santiago el saludo protocolar con el ministro del Interior Andrés Chadwick, y donde fue de hecho consultado por la prensa. Vamos a repasar precisamente ese instante que, como te digo, abrió finalmente el flanco de discusión para lo que fue el resto de la jornada. La visita de Bolsonaro a nuestro país, ¿usted va a participar en las actividades protocolares como presidente del Senado? No, en la reunión con el presidente de Brasil no vamos a participar. ¿Le genera algún tipo de contradicción? No, la verdad que ese día me corresponde estar en la región, es el día sábado, pero también hay una decisión política. Ahí está, parte de las declaraciones entonces escuetas en su momento que tomaron por sorpresa algunos medios de comunicación, y de inmediato se empezó a titular con aquello. Reacciones, pongamos un poco en contexto, el presidente brasileño, quien se ha autodefinido obviamente además como extrema derecha, con posturas bastante radicales hacia algunos temas sensibles en materia social, por ejemplo el tema de las minorías homosexuales, el matrimonio igualitario obviamente, el tema del aborto, entre otros puntos, va a estar presente en nuestro país. Aún no se confirma si jueves o viernes, se habla del jueves a eso de las 6 de la tarde, pero de hecho ya el mismo día jueves, incluso en Santiago, esta vez, hay actividades convocadas sobre la visita del mandatario, incluso con presencia en el ex Congreso de Sebastián Piñera. Todo esto a propósito del encuentro de Prosur, el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, que también ha recibido algunas críticas por su tendencia a propósito de ser más bien gestada por sectores de centro derecha, por el propio presidente Sebastián Piñera, de hecho, y su par colombiano Iván Duque. Esto reemplazando a UNASUR, que tenía una tendencia más bien opuesta, y con un encuentro que va a tener como centro el próximo viernes 22 de marzo allá en Santiago. Y lo cierto es que, claro, se comprende también que hay un encuentro con empresarios, que hay un almuerzo con la Cancillería, y ahí es donde están invitados, se habla de cerca de 90 invitaciones apenas, están invitados los titulares del Senado de la República. Obviamente esto no cayó bien por parte especialmente del oficialismo. Vemos imágenes precisamente de la sala del Senado, y hoy, luego de la cuenta, se pidió la palabra por parte del senador Iván Moreira, dando paso a una veintena de intervenciones que, claro, se tomaron la sala en la primera parte del día de hoy, precisamente a propósito de la postura de la mesa del Senado y la transversalidad que muchos se dieron como lectura debería tener este tipo de actitudes frente a visitas que, se aclaró luego desde la mesa, son oficiales, no de Estado. Nos quedamos con parte de ese debate también en la sala del Senado el día de hoy. Y yo creo que no hay que confundir las cosas, a mi juicio, y lo quiero dejar constancia, no me parece las explicaciones que usted ha dado públicamente. A usted le parecería muy mal de que el presidente del Senado se parara y dijera que no va a asistir a una reunión que le invita a un determinado presidente de izquierda. No es que no tenga costos el decir Escazú por ningún motivo, Pacto Global de Migraciones, los que quieren apoyar a los narcotraficantes, los delincuentes son unos, yo recibiendo a los chilenos con machete a la frontera. En consecuencia, cuando ocurre esto, no nos extrañemos. Y eso lamentablemente va a seguir repercutiendo en otras áreas de nuestra política exterior. Completamente impropia. Aquí lo que corresponde, presidente, es entender que el presidente de la República existe. No es una pantomima ni es
un anexo, es representante del país y en su calidad puede invitar, se usa, y ese es el famoso multilateralismo, porque ustedes lo que quieren, por su interno, presidente, es multilateralismo para un lado nomás. De moverse en el marco de los acuerdos y tratados internacionales y de ser parte del mundo. Y precisamente lo que ha hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera, es quebrar ese consenso y actuar unilateralmente con una política que se involucre en los conflictos de países vecinos, incluso en actitudes que sondean y que bordean intentos golpistas. En la visita, sin duda, del mandatario brasileño Jair Bolsonaro está seguida de una polémica por los lugares donde ha estado, y Chile no va a ser la excepción. Hay movilizaciones que incluso se han convocado a nivel social a propósito de su presencia en el país. Pero esto, por supuesto, fue replicado en su momento desde la mesa del Senado. Vamos a revisar de inmediato, en honor al tiempo, lo que son las palabras del presidente del Senado, haciendo la aclaración respectiva, y añadimos también lo que es las palabras de Jorge Pizarro, referente de la Comisión de Relaciones Exteriores, no descartando una situación del Senado, la cual todavía tiene que materializarse, a propósito de analizar la política exterior de nuestro país. Vamos con esas declaraciones. Hemos hecho 2 chequeos con la Cancillería, porque en estos temas hay que ser bien rigurosos, como muchos de ustedes lo han planteado, y efectivamente esta visita del presidente Bolsonaro es una visita oficial. Como saben los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, hay 4 tipos de visitas. La visita de Estado, que puede ser un presidente o un canciller, visita de Estado, visita oficial, de cortesía o de trabajo. Esta no es visita de Estado, es una visita oficial. Y la visita oficial, uno tendría que ir al reglamento de ceremonial y protocolo, en donde el artículo 76 la describe, y no hay ninguna, pero ninguna, responsabilidad del Senado en dicha actividad. Discutir con mayor altura de mira en una sesión especial con el canciller presente o con quien el gobierno estime necesario es algo que puede ser positivo para retomar estos acuerdos en materia de política exterior. Contingencia política que hoy se toma entonces en la sala del Senado. Mencionar sobre el cierre también palabras que hace pocos instantes también se desarrollaron nuevamente por parte de la testera ante los medios. Senador Durresti acusó a Bolsonaro de ser un peligro para la democracia regional, y hace algunos instantes también vía redes sociales el presidente del Senado manifiesta su convicción que no le permite rendir honores a quien se manifiesta contra las minorías sexuales, mujeres e indígenas. Por último, a propósito del contexto de lo que decía el senador Pizarro, esto se une, recordemos, a lo que ha traído como consecuencias y reacciones las declaraciones desde el Ministerio de Medio Ambiente a propósito de que no habría lugar para la COP25, esta cumbre sobre el cambio climático hacia finales de año, y que se suman también al tema de la presencia de la primera dama, podríamos decir encargada también de Venezuela en el país, lo que viene con APEC y distintas cosas en política exterior que habría que aclarar en una sesión especial, decía el senador Jorge Pizarro. Parte de la contingencia que el día de hoy se tomó la sala del Senado. Betsabe, volvemos contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, te agradecemos como siempre por la información. Más detalles, por supuesto, usted los puede ver en senado.cl. Cambiamos radicalmente de tema. Para el día 2 de abril la sala está convocada, está citada, para debatir el proyecto que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores. Esto luego que las Comisiones Unidas de Constitución y la Especial de Infancia despachara el proyecto. Detalles a continuación. Fueron varias sesiones de intenso debate que culminaron con importantes acuerdos. Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Constitución y la Especial de Infancia despacharon a la sala el articulado del proyecto de ley que declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores. En la sesión, los legisladores ratificaron algunas normas de fondo y otras de forma, como la indicación del Ejecutivo que le dio título a los artículos en los que se hace referencia a la aplicación del catálogo de delitos que no podrán prescribir. Pese a que los parlamentarios insistieron en que lo ideal era avanzar hacia la retroactividad de la norma, se respaldó la propuesta del Ejecutivo que impida que con la nueva ley queden fuera delitos que no puedan seguir siendo investigados. Lo que estamos haciendo hoy día como comisión, de verdad, es excepcionalísimo. Aquellos que llevamos algún tiempo en el Parlamento, que hemos estado trabajando, creo que aprobar la imprescriptibilidad de delitos, particularmente de sexuales a menores, es un cambio radical. Esto va a ser una legislación modelo y de vanguardia en varias partes del mundo, en la cual la imprescriptibilidad de estos delitos va a estar con absoluta claridad establecida, y creo que
hemos dado un paso importante. Y quiero pedir, si es posible, por su intermedio, presidente, que pudiera solicitar a los comités que lo prioricen en el orden de la tabla para que sea sometido a votación lo antes posible en la tabla del Senado, porque si no va a quedar relegado a uno de los últimos lugares y creo que tenemos que mandar una señal pública y priorizarlo en los primeros lugares de las sesiones de, ojalá el miércoles y si no el martes de la próxima semana. Asimismo, se alcanzó un compromiso con el Ejecutivo para propiciar reuniones para buscar alternativas de reparación hacia las víctimas. Así lo explicaron los senadores. No puede ser patrocinado por el Poder Legislativo, por lo que insistieron en seguir trabajando el tema con el Ministerio de Justicia. La moción presentada en el año 2010 por los legisladores Jaime Quintana y Jimena Rincón y los ex senadores Patricio Walker y Fulvio Rossi busca resaltar la extrema gravedad que para nuestra legislación tienen los delitos de connotación sexual cometidos en contra de menores, permitiendo a quienes han sido víctimas de estas agresiones denunciar los hechos y a sus victimarios cuando se encuentren realmente preparados para hacerlo y enfrentarlo, sin que corra el peligro de las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad que haya prescrito, dejando así en la impunidad hechos que lo han marcado para toda su vida. 20:13 minutos, seguimos revisando informaciones que marcaron esta jornada. Un estudio determinó los altos índices de suicidios en adultos mayores. Personas sobre 80 años serían las más críticas. Quien reportó este tema es nuestra periodista Valeria Cabello, quien estuvo en la Comisión Especial sobre el Adulto Mayor. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Betsabe. Muy buenas noches. Así es, una comisión que abordó esta preocupante materia que tiene relación con lo que está pasando con la población adulto mayor en nuestro país, y esto a raíz de un estudio que analizó datos del año 2002 al 2016, que eran datos de defunciones del Ministerio de Salud. Se pudo finalmente tener esta muestra que fue presentada durante esta jornada en la Comisión de Adultos Mayores por Ana Paula Vieira de la Fundación Míranos, quienes fueron los encargados entonces de realizar este estudio, un estudio que se hace justamente cuando ya sabemos y conocemos también a raíz del censo del año 2017 que por lo menos el 16% de la población corresponde a adultos mayores, y esto es más preocupante aún cuando se sabe también que gran cantidad de ellos se toma como una de las opciones el suicidio. Yo les decía, se tomaron estos datos entonces que fueron analizados, donde finalmente también se da cuenta que el suicidio está dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial, no solamente en adultos mayores, sino que en todas las edades, pero precisamente en este grupo etario de los adultos mayores se ha visto un crecimiento sostenido en el tiempo. Unas cifras que dan cuenta que desde los 60 años a más se producen suicidios entre estas personas, pero la parte más crítica es incluso después de los 80 años. Por ejemplo, en el año 2015, que fue unas cifras que se analizaron, había una tasa alta de suicidio, que de hecho fue la más alta de esta muestra que se realizó desde el año 2002 al 2016, y habla de 14 por 100.000 habitantes, 14 suicidios por 100.000 habitantes, algo que se puede comparar, por ejemplo, con lo que la tasa de suicidios de los jóvenes en el grupo etario entre 20 años a 39 años. Sin embargo, esta es más baja porque es de 12,5 por cada 100.000 habitantes. Una cifra preocupante entonces que se dio a conocer hoy en día, donde además se pudieron conocer otros datos que tienen relación con que la mayor cantidad de personas adultas mayores que optan por el suicidio son también hombres, alrededor del 88%. Ahora los quiero invitar a que veamos declaraciones que surgieron también producto de este estudio. Estudiamos la tasa de suicidio entre los años 2002 y 2016. Y ahí vemos que las tasas de suicidio entre las personas mayores son altísimas. Y también ahí vemos que un grupo, una franja etaria muy crítica es las personas que tienen sobre los 80 años. Y ahí también revelamos otros datos como las personas que están solas, solteras, tienen más riesgo. Las personas que viven en zona rural, por ejemplo. Quisimos tocar este tema porque además está la política, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que es un programa que vence el año que viene y que queremos evidentemente requerir al Ministerio de Salud cuál va a ser el enfoque nuevo. Es una realidad que tenemos que hacernos cargo.
Claro, cifras preocupantes entonces que fueron conocidas hoy en la Comisión de Adulto Mayor, que por supuesto vamos a estar bastante atentos porque como ya lo escuchábamos en las declaraciones anteriores, se quiere apelar a una actualización del Plan Nacional de Prevención de Suicidio donde también se pueda incluir mayormente lo que tiene relación y lo que está pasando hoy en día con los adultos mayores en nuestro país. Betsabe, muy buenas noches. Y a esta hora de la noche en Senado Noticias tomamos contacto con el senador Guido Girardi, quien es presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Betsabe, ¿cómo están? Senador, consultarle por una situación gravísima. Se ha informado sobre la muerte de 20 delfines en mejillones en la región de Antofagasta. Ya se habla de un grave daño al ecosistema marino. Esto fue abordado por la Comisión. Bueno, es muy lamentable que hayan muerto 20 delfines que están protegidos por ley. Yo mismo fui uno de los que inició la lucha y la defensa que prohíbe matar en Chile delfines y ballenas. Está sancionado con una pena, es un delito, tiene sanción penal, pero hay empresas, y grandes empresas, poderosas, inescrupulosas, que están matando delfines. Y es un sinsentido, porque además los quieren procesar. Y además los quieren hacer pasar como alimento. Nosotros hemos criticado duramente a los japoneses por hacer eso. Por lo tanto, nos vamos a hacer parte en una querella criminal contra estos que resultan responsables, pero además como comisión asumimos la decisión unánime de presentar un proyecto de ley que no solamente les establezca una multa y una sanción penal, sino que les caduque la licencia de pesca para que nunca más puedan pescar. Son unos criminales indecentes los que andan matando ballenas y delfines. Hemos hecho una campaña, queremos Chile libre de asesinos de ballenas y delfines, queremos que en este país se puedan reproducir, los están eliminando en el mundo y nos parece inaceptable que estando proscrito eso lo hagan de todas maneras y además usen explosivos para dañar a delfines. Cuando tú lanzas un explosivo de una pesca de arrastre, destruyes todo, no solamente los peces que necesita la anchoveta, sino toda la fauna marina es destruida por esta forma de pesca. En esa misma línea, senador, también se abordó hoy en la Comisión de Medio Ambiente otro importante proyecto, se aprobó la idea de legislar sobre el cuidado y el bienestar animal. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, aprobamos una ley muy interesante que establece, el Código Civil chileno establece que las mascotas, tu perro, tu gato, son como una mesa, no son seres vivos, son bienes muebles. Y se transa como bienes muebles. Un gato, un perro, un caballo, un animal que tú tienes, no es un mueble, es un ser vivo que tiene sentimiento. La ley reconoce eso, pero además establece la prohibición de usar animales para experimentación cosmética, establece la obligación de que los animales no pueden estar encerrados en cárceles, no a la cárcel animal, no pueden estar encerrados con barrotes en los circos, ni tampoco los zoológicos a futuro podrán tener animales encarcelados. El ser humano no puede disfrutar del sufrimiento animal. A un ser humano, si lo pone en una cárcel, sufre. Un animal también sufre en una cárcel. Tener un tigre en una jaula es como tener un ser humano toda la vida en una caseta telefónica. ¿Le gustaría a usted estar en una caseta telefónica? Porque tenemos que aceptar que el disfrute y el aprendizaje de los niños sea viendo tortura animal. Y por eso la ley le va a exigir a un zoológico de reproducir el ecosistema de lo más parecido al que tenía el animal en su origen, por lo tanto van a tener que ser zoológicos sin cárcel, zoológicos abiertos donde se respete mínimamente la dignidad de los animales que son seres vivos maravillosos. Bueno, senador, le agradecemos que haya estado con nosotros en Senado Noticias, edición central, hablando de estos temas tan relevantes y que se están tocando en la Comisión de Medio Ambiente. Que tenga muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Betsabe, muchas gracias y esperamos que Chile tenga más compromiso con estos temas, con los animales, con el medio ambiente, y le agradezco a la televisión del Senado estar interesada en dar a conocer estos temas. 20:21. Les recuerdo también que puede revivir esta entrevista a través de YouTube, TV Senado Chile. Vamos a revisar senado.cl, ¿les parece? Con información sobre la sala de sesiones, proyectos sobre medidores. Avanza la norma que liberaría a los usuarios. Ponga atención, usted puede revisar la página web. Hay más antecedentes sobre un proyecto de ley que se debatió esta noche en la sala del Senado. El costo de la instalación, la revisión y la reparación de empalmes
sensores y medidores. Liberaría entonces a todos los usuarios, polémica que se tomó las últimas semanas. Los invito a revisar la red social sobre lo que pasó en la sala durante esta jornada. Con esto nosotros nos despedimos. Les recuerdo todas nuestras redes sociales disponibles para usted, para que reviva lo que pasó durante esta jornada. Que tenga muy buenas noches. Nosotros nos reencontramos en Senado Noticias AM.